¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Primero que todo, yo quiero darle las gracias al pastor porque se cogió el chance de invitarme sin haberme oído predicar nunca, un hombre de fe. Dios lo bendiga. Mi nombre es Víctor Ríos, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Internacional en Bergenfield, New Jersey, que estamos del otro lado del río, del otro lado del charco, digamos. Allí Dios nos dio el privilegio de comenzar hace 6 años esa iglesia. Eso era un church planting project, ¿no? Y comenzamos de cero. Parte de esa iglesia que Dios nos ha dado ya son mi tocayo, Víctor, y su esposa Andrea, que nos visitan, me acompañan hoy. Gracias por estar aquí. Ellos son miembros de la iglesia. Andrea, usted la conoce, ella es hermana de uno de sus miembros. Y el pastor estuvo en una de las células, que nosotros tenemos 6 células que se reúnen toda la semana en diferentes lugares, incluyendo el Bronx. Y el pastor estuvo en una de ellas, en la casa de Víctor, y pues nos invitó. Y le damos gracias al Señor y honra a su nombre por el privilegio que nos da esta tarde de compartir la palabra con ustedes. Decía que ustedes probablemente no se han dado cuenta, pero yo soy dominicano. Seguro que no, el acento no se dieron cuenta, ¿no? Ustedes pensaban que yo era europeo o algo, pero no sé. Nací en Santiago, República Dominicana, lugar de los 30 caballeros, donde solamente ya quedan 29, porque yo vine. Y conocí al Señor a la edad de 15 años. A la edad de 17 ya era pastor asistente de la Iglesia Central de la República Dominicana. Desde el primer día que me convertí, los amigos secundarios me dijeron que vamos a dar 30 días para que dejes eso. Y gloria a Dios que tenemos más de 30 años ya en los caminos del Señor. ¿Amén? Porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Es un privilegio nosotros poder decir que estamos en los caminos del Señor. También otro privilegio que Dios me ha concedido es que vamos a cumplir 29 años de casado, mi esposa y yo. Ella me secuestró y yo estaba jovencito. Entonces, una de las razones por las que Dios nos ha permitido estar más de 28 años casados es porque mi papá, cuando yo me iba a casar, me dijo un día: mi hijo, lo primero que tú tienes que hacer cuando te vayas a casar o te cases el primer día con tu esposa es decir, dejarle claro a ella quién es que manda en la casa. Entonces yo llegué a la luna de miel y le dije: mi amor, que te quede claro del primer día que la que manda aquí eres tú. Y se acabó, ya nunca tuvimos problema. Yo cumplí con lo que mi papá me pidió y le dejé claro a ella desde el principio quién mandaba en la casa. También Dios nos ha permitido, yo, al igual que el pastor, soy un pastor bivocacional. Trabajo de lunes a viernes en una compañía que se llama Nebraska Land, que vende carne a los supermercados. Yo vivo en la carne, pero en el trabajo no nada más, pastor. En el espíritu vivimos la vida cristiana. Trabajé con Goya muchos años, y Goya tiene que ser bueno. Nabisco y otras empresas. También soy el presidente de los pastores de las iglesias bautistas de New York, New Jersey. Un día a la semana soy capellán de una compañía que se llama Corporate Chapel of America. Enseño en el seminario teológico de Nueva York. Ustedes dirán, ¿cómo lo hago? Porque Dios me ayuda. Y también soy el representante para Lifeway, una editora cristiana, donde entrenamos maestros en el área de escuela bíblica dominical, discipulado cristiano, y también damos conferencias de matrimonio, pastor. Sin ningún costo, sin ningún compromiso, estamos para servir a las iglesias en cualquiera de estas áreas educacionales. Yo no sé si el pastor permite que se hagan chistes en la iglesia. ¿Se puede hacer un chiste, pastor? No hay problema. Aquí hay dominicanos en esta iglesia. ¿Y cuántos de ustedes son del Salvador? Levanten la mano. Yo pensaba que eran evangélicos, hermano. Del Salvador Jesucristo, yo digo. ¿Cuántos son del Salvador Jesucristo? Gloria a Dios, ahora sí, ¿verdad? Y seguro que hay otros países, pero todos somos del Salvador Jesucristo. A mí me gusta que un día alguien me pregunta: pastor, ¿y por qué que a usted le gusta hacer chistes antes de empezar a predicar? Y yo le dije: bueno, muy sencillo, porque cuando yo hago un chiste, normalmente la gente se ríe, por lo regular. Cuando la gente se ríe, tiene que abrir la boca para reírse. Y cuando abren la boca, se tragan cualquier mensaje que yo les predique. No hay problema. Sucede que esto es un chiste, ¿eh? No vayan a decir que el pastor vino a predicar teología rara ni nada. Un día un dominicano muere y va al infierno.
No, bueno, porque usted va a ver por qué tenía que ser dominicano. Y caminando por uno de los pasillos del infierno un día se encuentra con un compadre. Compadre, usted está aquí. ¿Y cómo le va, compadre? Imagínese, el infierno, ¿qué usted puede esperar aquí? Y dice, ¿cómo así, compadre? Cuénteme. Y dice, mira, muchacho, esto es increíble. Por la mañana, a las 5 de la mañana, vienen los diablitos con una manguera de agua fría y te despiertan. Y te fastidian la vida por horas. Al mediodía te toman y te llevan a un cuartito, te sientan en una silla eléctrica y te dan choques eléctricos por horas. Y en la noche, cuando tú crees que vas a descansar, vienen los diablitos con los tridentes, eso que parece pinto, y te molestan, y te dejan tranquilo, te dejan dormir. Y le dice el compadre, usted lo que tiene que pedir un transfer para el infierno dominicano. Y dice, ¿ya cómo así, compadre? Dice, mire, compadre, el infierno dominicano, por la mañana, cuando le van a echar el agua, se ve el agua. No hay agua en el infierno. Al mediodía, cuando vienen a darle choque eléctrico, se va la luz, y el diablo tiene luz en el cuarto. Y por la noche, cuando vienen los diablitos a molestarlo, te le da 2 pesos a cada uno. Y se hacen los dos y siguen caminando. Ahora sí les invito a que nos pongamos de pie y busquemos en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer allí 4 versículos donde dice la palabra. Todo el mundo trajo su Biblia, ¿verdad? Si usted no trajo una Biblia, siéntese al lado de un evangélico, por favor. Todo el mundo, palabra de Dios, ¿verdad? La espada, el creyente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Creo que estoy en el versículo correcto, ¿verdad? Uno. ¿Lo encontró? Dígame. Gloria a Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Puede tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. Queridos hermanos, nosotros no es un secreto para nadie que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo soy de los que cree, y si usted está de acuerdo conmigo, dígame, de que Cristo viene pronto. Amén. De que la segunda venida de Cristo está a las puertas, que esta generación probablemente va a tener el privilegio de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores aparecer en las nubes con sus ángeles a buscar a su iglesia, y que no le queda mucho tiempo a esta generación para buscar de Cristo, arrepentirse y entregar su vida a Él. Sin embargo, así como hay oportunidades para ministrar, así como hay una gran oportunidad hoy en día para predicar el Evangelio a una sociedad que está corrompida y desviada, la iglesia de Jesucristo a través de los años y sobre todo en el día de hoy está atravesando por una crisis gracias a los lobos vestidos de ovejas, que ya hoy en día son tan sinvergüenza que ya ni se vistan de ovejas, se aparecen en la iglesia como lobos y están confundiendo a la gente con doctrinas erróneas, falsificando el Evangelio de Cristo, diluyendo la sana doctrina, predicándole a las personas y haciendo que las personas sigan doctrinas de hombres que no tienen nada que ver con la santa palabra de Dios. El pastor estaba hablando de la homosexualidad, que es algo que está acabando con la moral de este mundo. Hoy en día ya hasta hay iglesias evangélicas que casan parejas homosexuales. Yo conozco iglesias, y usted probablemente conoce las denominaciones, que ordenan ministros y mujeres al ministerio homosexuales y lesbianas.
han querido convencer a la iglesia de Cristo de que it's okay to be different, the way they present it. Estamos viviendo también en una sociedad donde la inmoralidad se ha mezclado, donde el evangelio ha sido alterado, donde hay muchas iglesias que no predican homosexualidad, inmoralidad, pero predican un evangelio fácil, un evangelio diluido, un evangelio alterado, de que ven a Cristo y vas a ser millonario mañana, ven a Cristo y tus problemas se van a resolver, ven a Cristo y te vas a sacar la loto cuando juegues y Dios te va a dar esa casa. Y yo soy de los que creen que sí, que Dios bendice. Yo soy de los que creen que Dios prospera. Yo soy de los que creen que Dios sana. Yo soy de los que creen que el Señor, que la vida del creyente, el creyente cuenta con la bendición y el amparo del Todopoderoso, pero la Biblia nunca ha dicho que la vida cristiana es una vida fácil. Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Jesús no dijo, en el mundo you're gonna have a party, en el mundo tú vas a estar bien, el mundo te va a recibir. Nunca la Biblia ha prometido, el Salmo 23 dice, cuando ande en valle de sombra de muerte. No dice que tú no vas a pasar, dice que cuando pases, o sea, que vas a pasar por un valle de sombra de muerte, pero yo estaré contigo. Mi vara te infundirá aliento, mi presencia te acompañará. La gente está predicando avenidas de salvación. Hay una iglesia que ustedes conocen muy bien que dice que su jefe, su líder es el vicario de Cristo y que la Virgen es corredentora con Cristo en el plan de salvación. Yo le pregunto, incluso a veces, vamos a decirlo, el catolicismo romano, a veces usted le pregunta a personas que son católicos, apostólicos y romanos, si tú le preguntas, ¿tú conoces la doctrina de la Inmaculada Concepción? Y el 99%, lo más cerca que están es que, bueno, que ella nació, que Jesús nació de una mujer que era virgen y sin pecado, pero en los cánones del catolicismo romano hay una doctrina que dice que María nació, al igual que Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso está escrito en la teología. Ellos no la predican y no la publican porque saben que eso no es bíblico. Pero yo estuve en México en una iglesia católica que fuimos a visitarle. Había una estatua de la Virgen y una inscripción donde decía la Inmaculada Concepción, porque el día que ella nació, no nació al igual que Jesús como por obra de un hombre y una mujer, sino que el Espíritu Santo hizo que ella naciera de su madre sin intervención de hombre. Pero estas doctrinas, estas falsas enseñanzas no son nada nuevo. En el capítulo 20 del libro de Hechos, el versículo 29, Pablo les advierte a los ancianos de Éfeso y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Las herejías que han afectado a la iglesia a través de los años casi siempre han nacido en el seno de la iglesia. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, si no lo reprenda, no está en el mundo buscando a quien devorar, está en la iglesia, está en donde está el rebaño de Cristo, está buscando descarriar a aquellos que han adoptado el camino de salvación, está buscando confundir a la gente y hacer que la gente practique una religión vacía que no es el evangelio que la iglesia primitiva predicó, que no es el evangelio que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y Pablo, cuando usted lee el libro de Hechos, desde el principio de su ministerio, tuvo que pelear con personas que venían a la iglesia a predicar otro evangelio. Ahora, como él decía, no es que haya otro evangelio, sino que quieren hacer parecer que existe o que puede existir otro evangelio que no es el evangelio bíblico. Ustedes recuerdan que en el libro de Gálatas Pablo defiende la fe de un grupo que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes se infiltraron temprano en la iglesia primitiva y le decían a la gente, sí, tú necesitas a Cristo para ser salvo, pero también tienes que seguir la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer una serie de prácticas. Pero Pablo se levanta y dice que nuestra circuncisión es una circuncisión del corazón, que nosotros somos libres en Cristo y que lo único que usted y yo necesitamos para ser salvos es la fe en el Cristo resucitado. Que no hay otra fórmula, que no hay otro camino, que no hay otra verdad que no sea Cristo. Y como dice el pasaje que leímos, nosotros predicamos a Cristo y a este
crucificado. Más adelante todavía, en los primeros años de su ministerio, Pablo tuvo que enfrentar a los gnósticos de su época. Los que venían con la influencia helenista del mundo griego, que decían, sí, Cristo es bueno para ser salvo, pero el conocimiento, el gnosticismo, el conocimiento es lo que lleva a la salvación. Y mientras más conocimiento tú tengas de filosofía y de letras y de otras cosas, más alto podrás llegar en tu estatura espiritual. Pero Pablo se levanta otra vez y dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Amén. Y que solamente Cristo es la única sabiduría que usted y yo necesitamos. Amén. Y que en Él existe la plenitud de la deidad y usted y yo estamos completos en Él. Porque Cristo es la imagen del Dios viviente. Amén. Pasaron los años y en los primeros siglos de la iglesia primitiva aparecieron personas como Arios, en el siglo III, en Alejandría, en Egipto, que se le ocurrió la brillante doctrina de que Cristo no era más que un buen hombre, que había llegado a un nivel espiritual elevado y que cuando llegó a ese nivel, el Espíritu Santo de Dios lo adoptó como hijo, lo que se llama la doctrina de la adopción de Cristo, pero que no era más que un hombre iluminado. Pero Dios levantó a Atanasio, el obispo de Alejandría, que se levantó y dijo, no, nosotros predicamos a Cristo, el Hijo del Dios viviente, el unigénito Hijo del Padre, porque en ningún otro hay salvación, sino bajo el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios, que lo levantó de entre los muertos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Después, más adelante, viene y se levanta en el siglo V un señor llamado Néstor, quien predicaba que Jesucristo era mitad divino y mitad humano. Cuando la Biblia dice que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero Dios levantó a hombres de fe que se levantaron y dijeron, no, Jesucristo es 100% Dios. Él es el primogénito de la creación. Él es uno en la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros predicamos a Cristo, porque solamente en Él podemos nosotros encontrar consuelo para nuestras vidas, y Él es el único camino que lleva al Padre. Amén. Otros que no tenemos tiempo para mencionar hoy, estuvieron invadiendo la sana doctrina, pero una y otra vez Dios levantaba a hombres que se oponían a estas enseñanzas heréticas y defendían el nombre de Jesucristo, su acto redentor en la cruz, su sangre, que es la única que nos limpia de todo pecado, y el único que puede abrirnos las puertas del cielo, porque cuando resucitó, las cortinas del templo se rasgó, diciendo que ahora usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo, donde mora la presencia del Padre. Recientemente, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Oprah Winfrey estuvo llevando a cabo un programa de televisión que mucha gente llamó la iglesia más grande del mundo, porque más de 2 millones de personas prendían la televisión para oír a esta mujer predicar y enseñar una serie de herejías, a lo que ellos llaman la nueva era, que de nueva no tiene nada. No son más que las filosofías antiguas y las herejías antiguas que han venido a revestirse con un nuevo uniforme, pero siguen siendo las mismas herejías que al final del día lo principal que hacen es negar la deidad de Jesús. La mayoría de las herejías que han aparecido en la historia de la iglesia tienen como común denominador negar que Cristo es Dios. Por eso los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó entre los muertos, estamos perdiendo el tiempo, dice la Biblia. Pero Cristo ha resucitado, dice la Biblia. Primicia de los que durmieron es hecho, y está sentado a la derecha del Padre. Para que usted tenga una idea, esta mujer llegó a predicar en televisión a más de 2 millones de personas, diciendo que nosotros podemos llegar a ser Cristos individualmente. Que el infierno no existe, que es una ilusión y una mentira de las iglesias. Que Cristo no vino a salvarnos, sino a enseñarnos cómo nosotros podemos ser los propios autores de nuestra salvación. Y tiempo no tenemos para citar
la cantidad de herejía. Y ella llegó a decir en un momento que Dios tenía celos de ella por lo triunfadora que ella había llegado a ser. Y el Señor, la palabra de Dios dice que no importa cuántos se levanten, no importa cuántos traten de destruir la sana doctrina, el evangelio en el cual usted y yo hemos creído. La Biblia enseña que si bien es cierto que Cristo en su primera venida vino y nació en un humilde pesebre, que no le quede duda a nadie que Cristo vuelve otra vez, pero esta vez Él no viene a nacer en un humilde pesebre, sino que viene a gobernar este mundo. Amén. En su primera venida, Jesucristo vino y se humilló en un humilde lugar, pero en su segunda venida, dice la Biblia, que Él vendrá con poder y con gloria. En su primera venida, dice la Biblia, que Él colgó de un madero y que allí fue humillado por los hombres, pero en su segunda venida, dice la Biblia, que Él vendrá y se sentará en el trono de su Padre y que allí gobernará a los cielos y la tierra. En su primera venida, dice la palabra de Dios, que Él vino, colgó en una cruz como el cordero inmolado de Dios, cuya sangre fue derramada. Pero en su segunda venida, dice la palabra de Dios, Él vendrá como el juez supremo, como el único que puede sentarse en el trono de su Padre y tener así, heredar de esa manera el honor, el imperio, la potestad por los siglos de los siglos. En su primera venida, cuando Él vino, fue arrastrado por las calles de Jerusalén, fue abofeteado, fue escupido en la cara y fue humillado delante de todos. Pero dice la palabra de Dios que en su segunda venida Él traspasará los corazones de aquellos que lo negaron y también dará premio a aquellos que han aceptado su nombre y les han recibido como Salvador personal. En su primera venida Él fue obligado a inclinar su cabeza, pero en su segunda venida, como dijimos hace un rato, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo, porque de Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que no le quepa dudas a nadie de que Cristo vuelve pronto, de que viene con poder y gloria, de que viene a restaurar el trono de David, de que viene con sus ángeles a buscar a su iglesia para vestirla de lino fino. Y allí no habrá ya más llanto, ni dolor, ni lágrimas serán derramadas, porque Él será nuestro Dios y Señor por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros no estamos en la iglesia neotestamentaria para predicar un evangelio que la gente quiera oír. No estamos diluyendo ni comprometiendo el evangelio de Cristo para predicar political correctness, para predicar un evangelio que no ofenda a las personas. Nosotros predicamos a Cristo, como dice la Escritura, a este crucificado. Y si alguien se ofende con eso, so be it. Porque nosotros no vamos a cambiar lo que el evangelio dice, nosotros no vamos a alterar el plan de salvación para predicar un evangelio que la gente quiera escuchar, con el cual la gente esté cómoda. Hoy en día hay mucho problema con eso. Uno no puede hablar de que solamente hay un camino al cielo, de que solamente Cristo es Dios, porque somos narrow-minded. Somos personas atrasadas, somos personas exclusivistas, estamos discriminando contra otras religiones. Nosotros predicamos a Cristo y a este resucitado, al único Cordero de Dios, inmolado por el Padre, entregado desde el principio de la fundación del mundo, para que solamente a través de Él haya salvación y vida eterna. Nosotros predicamos a Cristo. No predicamos lo que la gente quiere oír. No predicamos lo que es por conveniente escuchar. No predicamos lo que está de moda. No predicamos un evangelio a media. Predicamos a Cristo y a este crucificado. En el Museo de Washington hay una copia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y cuando usted ve el documento y se queda mirándolo fijamente, de repente aparece la cara de George Washington. Hace unos años estuvo de moda unos calendarios y unas imágenes que al principio todavía existen, andan por ahí, que usted la ve y parece un disparate, pero usted se queda mirándola fijamente y de repente aparece una imagen. ¿Ustedes han visto eso? Tercera dimensión. Usted tiene que concentrarse bien en la imagen
Y la mayoría de gente dice, pero no veo nada, no veo nada. Pero cuando usted se concentra y se concentra, de repente aparece un elefante, una mariposa, un pajarito, porque es una técnica de computadora que logra hacer este efecto. Cuando nosotros metemos la cabeza y la mirada en las páginas de las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros prestamos atención a todo lo que la Biblia enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, el rostro y la figura de Cristo comienza a aparecer en todas las páginas de la Biblia. Porque Jesucristo es el mismo desde ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el Dios de la eternidad. La Biblia fue escrita por Él porque Él estaba con el Padre y con el Espíritu Santo cuando creaban el mundo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no importa lo que estemos leyendo, la imagen, la figura, la persona, la presencia de Cristo está siempre presente, porque nosotros predicamos a Cristo, porque Él es el personaje principal de la historia, porque Él es el protagonista de la humanidad, porque Él es el único nombre en el cual hay salvación y el único digno de nuestra adoración. ¿Ustedes quieren saber quién es Cristo en las diferentes páginas de la Biblia? En el libro de Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En el libro de Éxodo, Él es la oveja sacrificada de Passover. En el libro de Levíticos, Jesucristo es el sumo sacerdote. En el libro de Números, Él es la roca que fue golpeada y de la cual salió agua. En el libro de Deuteronomio, Él es el profeta de Dios. En el libro de Josué, en lo que se considera una teofanía, Jesucristo es el príncipe del ejército de Jehová. En el libro de Jueces, Él es el gran y final juez de los hombres. En el libro de Ruth, Él es el pariente más cercano de Heavenly Kinsman. En el libro de Samuel, Él es el ungido de Dios. En el libro de Reyes, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. En el libro de Crónicas, Jesucristo es la gloria del templo de Dios. En el libro de Esdras, Él es el maestro que viene a enseñarnos de parte de Dios. En el libro de Nehemías, Él es el que reconstruye las paredes de nuestras vidas quebrantadas. En el libro de Esther, Él es el protector de su pueblo. En el libro de Job, Él es el confortador que nos alivia, que nos consuela en los tiempos de angustia. En el libro de Salmos, Jesucristo es el buen pastor. En el libro de Proverbios, Jesucristo es la sabiduría de Dios. En el libro de Eclesiastés, es el predicador del reino de Dios. En el libro de Cantar de los Cantares, Jesucristo es el novio que viene vestido a buscar su iglesia para participar con ella de las bodas del Cordero. En el libro de Isaías, Él es el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. En Jeremías, Jesucristo es el alfarero que le da forma a nuestras vidas. En el libro de Lamentaciones, Él es el profeta que llora. En el libro de Ezequiel, Él es la rueda en medio de la rueda. En Daniel, Él es la cuarta persona en el lago de fuego, que se encontraba allí cuando los jóvenes fueron arrojados. También una teofanía. En el libro de Oseas, Él es el Dios que rescata a los que se descarrían. En el libro de Joel, Jesucristo es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Amós, Él es el autor y juez de misericordia. En Abdías, Él es el Dios de la venganza. En Jonás, la salvación del Señor. En Miqueas, Cristo es el gran intercesor. En el libro de Nahum, Él es nuestro castillo fuerte en tiempos de dificultad. En Habacuc, Jesucristo es la misericordia de Dios. En Sofonía, Él es el que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En Ageo, Él es el deseado de todas las naciones. En Zacarías, Él es la rama de Jehová. Y en Malaquías, Él es el oro refinado, el Dios de santidad y aquel que vendrá algún día, y es la Biblia, y todo ojo lo verá. Y eso es solamente en el Antiguo Testamento. ¿Quieren oír quién es Cristo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, en Mateo, Jesucristo es el Rey y Mesías. En Marcos, Él es el hacedor de milagros. En Lucas, el médico divino. En Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En el libro de Hechos, Él es el Señor resucitado que ascendió a los cielos. En el libro de Romanos, Jesucristo es nuestra justificación. En el libro de Corintios, Él es nuestra purificación y nuestra santificación. En el libro de Gálatas, Cristo es nuestra liberación. En el libro de Efesios, Él es el perfeccionador. En el libro de Filipenses, Jesucristo es nuestro gozo, nuestra alegría, en el cual nosotros nos regocijamos. En el libro de Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. En Tesalonicenses, Él es el Dios que ha de venir. En Timoteo es el juez de todos los hombres. En Tito es el que redime al mundo. En Filemón es el amigo que está más cercano que un hermano. En el libro de Hebreos, como la palabra dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Santiago, Él es el sanador de todas las naciones. En Pedro, Él es el principal de los pastores y obispo de nuestras almas. En el libro de Juan, Cristo es la palabra de Dios. En el libro de Judas, Él es aquel que vendrá con 10,000 de sus ángeles a juzgar a esta tierra. Y en el libro de Apocalipsis, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, rey de reyes, señor de señores, el que ha de venir y rescatarnos y llevarnos a la presencia de Dios. Y allí estaremos morando, dice la Biblia, con Cristo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No predicamos un evangelio diferente. No predicamos lo que la gente quiere que le digamos. La palabra de Dios ya dijo que vendrá en los postreros tiempos, vendrán personas con comezón de oír, que se amontonarán maestros para que les enseñen las cosas que ellos quieren enseñar. Y déjenme decirle algo, hermano. Yo soy de los predicadores que cree que hay que predicar mensajes positivos, que hay que predicar mensajes que llenen a las personas, que levanten el ánimo de la gente. Yo creo en todo eso. Pero el evangelio también incluye que nosotros le digamos a la gente: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tu vida, la vida pecaminosa que estás llevando a cabo, arrepiéntete, confiesa tus pecados delante de Dios, porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para la salvación, y vuélvete a Jehová. Porque la palabra de Dios promete que si se humillare mi pueblo, bajo el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros no podemos predicarle a la gente un evangelio fácil, un evangelio sencillo. Hay predicadores que en la televisión, ustedes lo han visto, que ni siquiera mencionan la palabra pecado, porque eso es un pecado, hablar de pecado. Porque eso es anticuado, hablar de pecado. Porque eso le hace daño a la autoestima de la gente, decirle que son pecadores. Yo creo que sí, que nuestro mensaje tiene que ser positivo. Porque qué cosa más positiva podemos predicar, que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, derramada en la cruz, que hemos recibido salvación, vida eterna, que moraremos con Dios en el reino de los cielos. Todo eso es positivo. Pero para llegar allí, nosotros tenemos que reconocer, como dice la Biblia, que somos pecadores, que hemos transgredido la palabra de Dios, que hemos violentado su pacto. Cada cual se apartó por su camino, todos nos descarriamos como ovejas, pero Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Yo no sé si todos los que están aquí ya han lavado su sangre, como dice, sus ropas, como dice la Escritura, con la sangre del Cordero. No sé si todos los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Cristo. Solamente usted y Dios lo sabe. Y yo quiero terminar porque me gusta, pastor, ese proverbio que dice: bienaventurado el predicador que predica mensajes breves, porque ese será otra vez invitado. Eso no está en la Biblia. Pero yo quisiera que en este momento nos pusiésemos de pie y que usted examine su corazón y que usted reconozca delante de Dios si en verdad el Cristo el que usted ha creído es el Cristo de la Biblia. Si en verdad usted ha entregado su vida a aquel que fue colgado en una cruz, que su sangre fue derramada, que ascendió a los cielos después de resucitar al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, el único y verdadero Dios, la imagen del Dios invisible,
el primogénito de la creación, el Rey de reyes, el Señor de señores, el único que merece la honra, la alabanza, la gloria, el poder, la potestad, el imperio por los siglos de los siglos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino al cielo, no hay un evangelio alternativo, no hay otra doctrina, no hay otro modo de salvación. Nosotros predicamos que solamente hay salvación en el nombre bendito de Jesucristo. Y si usted entregó su vida a Cristo, y si usted se ha apoderado de ese evangelio, yo lo felicito en el nombre de Jesús. Pero mientras la iglesia ahora cierra sus ojos y ora, e invocamos la presencia del Dios Trino, no quisiera irme esta tarde sin invitarle, porque a lo mejor usted no ha dado ese paso todavía, de decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo sé que Cristo vino, sufrió y murió en la cruz por mí. Yo me entrego a ti en esta tarde, Señor. Perdóname. Espíritu Santo de Dios, entra en mi vida. Regenérame, sálvame, séllame con tu Santo Espíritu, para que también yo, como el ladrón en la cruz, pueda oír de ti, y ciertamente estarás conmigo en el reino de los cielos. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo mientras la iglesia ora, si tú quieres tomar ese paso de salvación, si tú quieres asegurar tu permanencia en el reino de los cielos, si tú quieres ser salvo el día de juicio cuando Jesucristo vuelva, porque Él vuelve y vuelve pronto, entrégate a Jesucristo esta tarde. Confiésale a Jesús que tú te arrepientes de tus pecados, que tú le entregas tu vida, que tú quieres ser salvo. Si tú quieres hacer eso en esta tarde, no te preocupe el que está al lado tuyo ni lo que van a decir la gente. Es un asunto de vida o muerte, de salvación o de perdición eterna. Si tú quieres recibir a Cristo hoy y ser salvo, levanta tu mano bien alto para yo verla. Habrá alguien que todavía no se ha entregado a Cristo. Si usted es creyente, baje su mano, porque no quiero confundirme. Si usted ya es creyente, baje su mano, porque quiero ver que si hay alguien que no ha recibido a Cristo hoy, que no ha experimentado salvación y quiere ser salvo hoy, va a levantar su mano. ¿Habrá alguien que levanta su mano esta tarde y dice: yo me entrego a Jesús? ¿Habrá alguna persona que no lo ha hecho todavía? Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Yo no sé cuándo podremos nosotros tener otra oportunidad, pero si no lo ha hecho todavía, hoy es el día en que usted puede comenzar una vida nueva. Y si no, y si ya lo ha hecho, y si todos somos creyentes, y si todos somos salvos, gloria a Dios por eso. Pero si hay alguna duda, si hay alguna situación en su vida, todavía cuando terminemos el culto, usted puede acercarse al pastor y decirle: pastor, yo quiero entregar a Cristo. Padre, gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la sana doctrina. Gracias por tu iglesia, la cual tú has fundado en este lugar. Gracias por este pastor, siervo tuyo. Gracias, Señor, por cada persona que en el día de hoy te ha confesado, te ha recibido, te está sirviendo, está perseverando, está siendo llenado del Espíritu Santo. Gloria a ti, oh Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros confesamos y declaramos que solo tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti, que tú eres el Señor de esta iglesia, que tú eres el autor y consumador de nuestra salvación, que tú fuiste el único que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre para comprarnos salvación y vida eterna. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te decimos: Padre, te amamos, Señor. Amamos tu nombre, Señor. Amamos a Cristo, nuestro Salvador. Y en el poder del Espíritu Santo te pedimos que tú nos ayudes a perseverar en la vida cristiana que hemos comenzado. Que no nos dejes, Señor, porque tú has prometido en tu palabra que tú no nos dejarás ni nos desampararás, sino que nos sostendrás con la diestra de tu mano. Porque sabemos, Padre Santo, que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Que tu mano no se ha cortado para salvar y que tú, Padre Santo, sigues siendo el Todopoderoso. Nosotros reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú reprendas a Satanás y sus artimañas para que no tenga parte con esta iglesia, sino que, como dice la Escritura, el avance de esta iglesia sea tan fuerte que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y que nosotros podamos ver a muchas personas en este lugar, en este alto Manhattan, venir a los pies de Cristo por el ministerio de esta iglesia. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por el privilegio que tú nos has concedido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.